Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Alonso Galván, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Alonso. Muchas gracias, con el gusto de estar aquí en el programa y pues encantado de la vida, ¿no? Y un tema muy interesante, un tema para platicar, que es el cambio de los nombres y el cambio de apellidos. Ajá. Es un tema que pareciera que no es muy frecuente, pero de alguna manera sí se da con cierta regularidad. Sin embargo, en nuestro estado existe una limitante. ¿Sí? Okay. A veces no hay una legislación todavía al respecto sobre la posibilidad de cambiarnos el nombre, de cambiarnos el apellido. Ya se legisló en el estado, sin embargo, no se ha publicado en el periódico oficial y por consiguiente no entra en vigor. A nivel federal sí existe en algunos estados. Sí, cada estado tiene su propia legislación. Hay otros estados que al igual que Querétaro siguen todavía con los artículos que están anotados siempre en el Código Civil. Ok, y ahorita me voy a porque referir. bueno, hasta de manera de chiste muchas veces te dicen me quiero cambiar el nombre, pareciera que fuera algo muy fácil. Voy al registro civil y digo, no me gusta cómo me llamo, aquel famoso de Juan Pérez que se quiso cambiar el nombre y se puso Pedro Pérez. Todo el mundo pensaba que se iba a cambiar el Pérez, pero no, lo que se quería cambiar era el nombre. Pero entonces esto acaba en chistes. Todavía hoy por hoy no se puede en el estado de Querétaro. Bueno, sí se puede. Lo que pasa es que esto del cambio de nombre y del apellido ya tiene varios años. Sí. Allá por el 2006, 2008 se empezó el rum de que hoy me quiero cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque tengo un nombre peyorativo, un nombre que se presta para la mofa, para la burla. Pero de repente se oye mucho y luego se deja de oír y entonces ya no sé qué dice la ley. Así es, lo que pasa es que es como muy poco común, o era muy poco común el tema, y se empezó a manejar la posibilidad de poder realizar ese cambio, ¿no? Y hubo un caso donde se fueron a un amparo. Sí, bueno, eso fue todo un procedimiento. Fueron ante un juez familiar, el juez familiar lo negó, se fueron recurren la resolución, se van al Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia confirma la resolución del juez, se van al amparo y el amparo lo niegan, o sea, no era procedente el cambio o la modificación del nombre y apellido de la persona que lo estaba solicitando y interponen la revisión ante el Tribunal Colegiado y se va a la Corte. Y la Corte en el año de 2012, principios de enero de 2012, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia emite una resolución donde establece que el nombre es un derecho humano, ¿sí? El nombre de las personas es un derecho humano y por consiguiente la negativa a poder modificar tu nombre, tus apellidos, es una violación a los derechos humanos y por consiguiente se admite y se acepta y ganan el amparo, se otorga el amparo a esta persona para que se le pudiera modificar el cambio del nombre. ¿Sí? Pero no nada más es cambiarte el nombre, es cambiar toda la documentación que ya está detrás, no sé, el acta de nacimiento, tu licencia, los títulos, la escuela, yo qué sé, sí, claro. Efectivamente, Amelia, bueno, pues está establecido que si tú te cambias el nombre, te cambias el apellido, tienes que hacer toda tu tramitología del CURP, de tu credencial de lector, de toda tu documentación escolar que tengas, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, donde estés, tienes que hacer la modificación. Ese nuevo nombre no estudió nada, no tiene ningún documento Efectivamente, sí es lo que primero se te establece. Ya que te cambiaste el nombre o te cambiaste el apellido, tienes que hacer toda esa tramitología, porque si no, entonces estamos hablando de dos personas distintas. Ya no eres la persona que eras antes, ¿sí? La que inicialmente. La que te registraron. La que está registrada, sino ya eres otra persona. Y entonces yo decía, como ejemplo, el cambio del nombre. ¿Por qué se cambiaba uno el nombre? Yo creo que a veces tradicionalmente o anteriormente los papás y los abuelos ponían el nombre. El primer nombre era de quien aparecía en el calendario. Sí, el santoral. Sí, el santoral, sí. Después ¿El era del papá? el del papá, o el nombre o la mamá, que quería la abuelita, el nombre que quería el tío, y te ponían 4 o 5 20 nombres. Sí, claro. No soy la excepción, pero afortunadamente yo sí me los quité todos. Y nada más me quedé con Alonso. ¿De verdad tú tenías muchos? Sí, de muchos? verdad, yo lo hice, yo me quité todos los nombres que tenía y me quedé con el último, que era el de Alonso. Dije, ¿para qué quiero tanto? Porque además sí se reía la gente, los compañeritos en primaria se reían, causaba risa tantos nombres, ¿no? Sí, claro. Obviamente en la cuestión religiosa, como soy católico, así se quedó. Yo me acuerdo todavía como anécdota cuando me iba a casar, cuando fuimos a las pláticas esas que van los papás y todo, cuando el padre da todos mis nombres, ya se me hizo, ¿what? ¿Qué es esto? Le juro que soy el mismo señor. ¿Te vas a casar con este señor? Entonces, como yo le decía a él, salió, hazme
esto y aquello, y cuando nos casemos pues el altar, yo, José Otón Bulmaro Alonso. Y vámonos con todo. Y si tú me haces eso, yo me paro. Sí, no. No hay boda. Entonces eso se daba. Sin Sí. embargo, pues de alguna forma se les ingenia uno para poder hacer la modificación. Ahora bien, como ejemplo en el caso de Querétaro, el artículo 39 del Código Civil establece que el nombre es inalienable, inmutable, intransferible, imprescriptible, no se puede cambiar, Ok. salvo que haya un procedimiento administrativo o judicial. Ya deja abierta la posibilidad, En estos dos un casos, trámite sí. administrativo, el nombre, o judicial. Sin embargo, cualquier persona que se acerque al registro civil a tratar de hacer ese cambio, se lo van a negar, porque el trámite administrativo es ante el registro civil, y lo van a negar. Si lo van a negar, va a decir, vete a una instancia judicial. Entonces se tiene que demandar ante un juez la necesidad o el deseo de cambiarte el nombre para que esto proceda. Sin embargo, todavía cuesta trabajo para que el Sí, registro claro. civil acepte hacer la modificación, que lo tiene que hacer porque es una orden judicial. Ahora bien, el artículo 37 dice que para el caso de las personas se pueden cambiar el apellido siempre y cuando, o sea, que sea primero, ya que el primero es el de papá y el segundo es el Sí. de la mamá, siempre y cuando haya una autorización judicial. ¿Cuál es la razón por la cual primero es el de papá y de segundo es el de la mamá? Bueno, anteriormente quien era responsable de la manutención Era el del papá. era el papá. Sí. Entonces, por consiguiente, el apellido tenía que ser del papá. Y los que heredaban era el hombre. Exactamente, el heredero, el hombre, la mujer nunca heredaba. Nunca heredaba, sí. Porque se decía, ¿cómo crees que le voy a heredar a mi hija para que el otro disfrute Sí, lo para que yo que el trabajé? yerno sea el que disfrute. O la hija no sabe manejar el negocio, el rancho, lo que quieras. Sí, siempre fue se al queda hombre. el hombre. Sí, Y fue al principalmente al hombre. Por cualquier primogénito, motivo ¿no? al hombre. Principalmente al primogénito. Todavía en la actualidad uno en la experiencia ve en el despacho que, ¿A poco? que sí se ve que, como ejemplo, a mi hijo, el primogénito, le heredo el 60% de lo que Claro. tengo. Al segundo hijo le heredo el 20%, son el 80%. A mi hija, Fulana, el 5%. A mi otra hija el 5% y a Madre mi esposa el mía. 10% que sobra. Sí, Así se va. pensé que Sí. ya no se hacía ¿Todavía? tanto. Todavía se hace, Sí. todavía sí se hace, ¿no? Entonces, en A mi algunos hija que la casos, mantenga su marido. así es. Bueno, en muchos casos, ¿no? Sí. Así es. Ay, fíjate, yo les voy a comentar un caso, porque fue muy interesante, eso lo tuvimos la oportunidad de llevarlo nosotros, de una personita, le vamos a poner, por llamarla de alguna manera, Juanita. Juanita toda la vida sintió que no era mujer. Desde niña, muy chiquita, y dice, yo soy hombre, y se vestía como hombre, y se ajustaba con hombre, se cortaba el pelo como hombre. Y llegó un momento que dijo, yo no quiero seguir siendo Juanita, yo quiero que legalmente pasar a ser hombre, quiero Ahora ser soy hombre. Juan. Sí, entonces, pues aquí fue muy difícil llevar ese procedimiento, se llevó en otro estado de la República, y efectivamente la sentencia fue favorable para ella. Entonces nos trajimos la sentencia de ese otro estado para Querétaro, y aquí promovimos el cambio del nombre. Entonces queríamos que ya no fuera Juanita, sino que ya fuera Juanito, ¿sí? Y se dictó la sentencia de manera favorable para él, porque ahora es él, Sí, ahora es es él. Juanito, ¿sí? Y después el oficial del registro civil nos negaba ese cambio, esa modificación, pues es un cambio de género, ¿sí? Pero ya estaba autorizado, ya estaba aprobado. Eso es interesantísimo, porque ¿Qué yo va a creo que es de los pasar, primeros Alonso? casos que se han llevado en el país, Sí. Sí. ¿Qué va a pasar con todos los trans? Los que antes eran Juanitas, que son muchísimos. Sí, Pues sí, tienen de esa, hombre a mujer o tienen de esa mujer a posibilidad, hombre. Amelia. Sí, Legalmente hay la tienen la posibilidad. posibilidad de Sí. hacerlo. Porque acabo de decir yo, por ejemplo, esta niña decía que no era niña, Sí. que era niño y hablaba como niño, ¿sí? Y ya después, físicamente, ya hizo todo lo que tenía que hacer para ser un hombre, ¿sí? Y ahora ya es Juanito, ¿sí? Alonso, ¿qué pasa con las parejas que hoy escucho que dicen, queremos que el primer apellido sea el de la mamá? ¿Se puede registrar Es al muy buena niño tu con- pregunta, desde el Amelia, principio? porque comentábamos que el artículo 37 refiere que el orden de los apellidos se puede hacer a través de un procedimiento judicial. Sí. Ya no dice administrativo, Ok. tiene que ser judicial. Entonces al juez, nosotros pues, podemos demandar ante el juez. Se supone que habíamos entendido desde hace muchos años que si yo tengo un hijo y está más bonito el apellido que el de mi esposa que el mío, pues le podíamos poner primero el de ella y luego el de otro. Sin embargo, no es así. Tenemos que demandar ante un juez la posibilidad de hacer ese cambio. O sea, hoy por hoy legalmente tiene que ser primero La el autorización del papá, judicial. luego el Sí. de la mamá. Si quieres ¿Cómo es? hacer el cambio es la autorización Es la judicial. autorización judicial. Vamos a hacer una pausa. Sí, Si cómo usted no. tiene dudas, preguntas o sugerencias, este es el momento de hacerla. 442-238-5255. Una pausa. Estamos aquí en Confianza.
Estamos platicando si nos podemos cambiar el nombre o no nos podemos cambiar el nombre. ¿Qué recomendaciones les das para los que sí están pensando? Es que luego hay papás que parece que no quieren a los hijos, les ponen cada nombre. No, Bueno. o que piensen Ya el nombre. registraron al ChatGPT. Uno se llama GPT. así le pusieron, Pues, ChatGPT. GPT ya existe. Mire, Pobre GPT. niño. Sí, pero GPT también González, existe no la sé NIF cómo de se la red. apellida. ANIF de la red. Anif de la red, Sí, claro. o sea, Aniversario de la Revolución, Así Anif de es, la red. así es, pero O lo que pasa es que Nedoya vemos, se llama uno de vemos Guandola. en el calendario, dice, ay, espérame, oye, nació fulano, pues, ese es el nombre, y es un aniversario, o a veces nos llama la atención a algún papá, un nombre que lo escuchamos en la televisión, qué bonito se oye, ¿sí? Sí. O en la radio, ay, mira ese nombre, fulano, y la verdad, espérame, no es un O el nombre real, es el protagonista de una protagonista. película, Rambo, Así. etcétera, que sí registraban. Pues sí a los registraron niños. muchos con sí, habían Rambo. Rambo, Bam Bam. Sí, claro. Rambo, sí. ¿Cuál? Bam Bam. Bam Bam Bam, ay, Sí. mi Sí. vida. Bueno, Bam Bam, está tierno. Caricaturas también. Sí, pero contra Anif de la red, oiga, no. Sí, entonces En lo esos recomendable es casos, sí. sí asesorarse con alguien que sí tenga experiencia en el tema, Claro. porque si nosotros preguntamos, oye, ¿qué hacemos para esto? No, es muy sencillo, lo puedes hacer de manera administrativa. No, en Querétaro no se puede hacer de manera administrativa, Claro. definitivamente tiene que ser un procedimiento judicial. Ok. Si hablábamos que el nombre, incluso el nombre de las personas sí lo podríamos tramitar administrativamente, pero si lo solicitamos al registro civil nos van a decir que no. Ok. Nos van a decir que va para atrás. ¿sí? Lulu Reséndiz, ¿puedo cambiar mi nombre solo por gusto? No Sí. tengo problemas con mi nombre, pero me gustan otros. Sí, sí, se lo puede comentar, pueden tramitar, nada más tiene que manejar una justificación del por qué se lo quiere cambiar, ¿no? Y Porque la justificación puede ser no me gusta mi nombre. no me gusta mi nombre, Ok. soy objeto de burlas, me hacen esto y vuelvo y el juez va a autorizar el cambio del nombre y se va a hacer. Y Tengo una dan. conocida que se llama Silvia y ella decidió que le dijeran Mónica. Entonces nada más le dicen Mónica, si sigue llamando Ya no la Silvia. conocen por Silvia, sí. No la conocen, pero toda su documentación está sigue como siendo Silvia. cuando la registraron, como Ajá. Silvia. Sí se puede, ¿no? Sí se puede, porque ya es conocida como Silvia. Digo, no es conocida como Silvia, sino como Mónica. Mónica, entonces sí lo puede hacer. Ok, por acá Israel Romero dice, yo sufro de violencia de género. ¿Será motivo suficiente para poder cambiar mis apellidos? Bueno, los apellidos no tienen nada que ver con la cuestión de Exacto. género, ¿sí? Sí, yo creo que aquí es cuestión, por ejemplo, del nombre o de su personalidad, ¿sí? Pero él sí puede realizar, ¿sí? Si tiene alguna situación por cuestión de género, sí puede solicitar y puede mandar el cambio de su nombre. El cambio de los apellidos, como ejemplo decir, es invertirlos, es lo que estamos comentando. Pero me da la opción, esta pregunta, esta personita es para decir, por ejemplo, cuando yo me quiero quitar el apellido de mi padre, ¿por qué? Porque mi padre no lo conocí, mi padre nunca se hizo cargo de mí, nunca, me abandonó prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo voy a tener el apellido de mi padre que nunca se responsabilizó ni se hizo cargo de mí? O sea, nace el hijo, lo registran y se desaparece. Entonces, si yo me lo quiero quitar, Que también existe esa posibilidad. Lo entiendo, existe y hay muchos. ¿Y ahí hay qué muchos, sí. aplicaría? ¿Poner los apellidos de mamá? Puedes como quedarse si con el fuera apellido hermano? de mamá, o bien, como ejemplo, en algunos casos que hemos llevado, ¿sí? Se le quita el apellido de papá, mamá ya se casó nuevamente y se ponen los apellidos del nuevo papá, del nuevo esposo de mamá. Y ahí se ¿Qué? parece como un reconocimiento de la ¿Como niña, como adoptado? adopción. Como Es una adopción, ¿verdad? Sí, es Sí, una adopción. ok. Si es mayor de edad, pues va a requerir su consentimiento de ella. Si es menor de edad, pues ya aún así, dependiendo de la edad que tenga, se le va a tomar su parecer y mamá también va a decidir si sí o si no. Y si es Exacto. chiquitito, que no pueda dar su parecer, puede ir mamá y Puede ir decirle, mamá y solicitar. quiero el Vamos a apellido cambiar del el nuevo apellido. esposo. Sí, eso sí. Que eso es frecuente, ¿no? Sí, Sí. es frecuente. Nosotros Sí. con cierta regularidad llevamos ese tipo de trámites. De hecho, ahorita acabamos de terminar uno de una niña que tendrá 17 años, ¿sí? Que siempre dijo, yo quiero a mi papá, él es mi papá, el nuevo esposo de la mamá. Sí, y perdimos pérdida de patria potestad y la adopción y pum, se cambió todo. En cuanto a apellidos, ¿se puede hacer apellidos Compuestos. juntos, compuestos, Sí, y sí, después, o sea, para terminar con 3 apellidos? Así es, sí lo puedes hacer. Ok. Sí lo puedes hacer, lo puedes tramitar. Hay que recordar que todo lo podemos hacer siempre y cuando tengamos una justificación, aunque muchas veces las inventamos. Porque ¿sí? se escucha bonito. Ajá. No, No me se gusta llama- el Silvia. Yo me Ok. acuerdo cuando estábamos chicos en la casa, mi papá quería que fuéramos Galván y Galván, porque yo oigo muy raro Galván.
y como que se pierden. A veces dicen Galván, sí, pero el otro apellido, También Galván, sí. Y todavía en la actualidad a mí me pasa. Dice, vamos a ponernos Galván, y todos dijimos, no, ya que se quede así, ¿no? Galván, así somos, pero lo podemos hacer. Ok. Ya desde aquel entonces, repito, hace como 3 años, Ya. sí, que estaba yo chiquito ahí en Hace mi 3 casa años, todavía. 3 meses. Entonces quería mi papá cambiarlo, decía. Pero muchos se ponían el I, ¿no? Muchos se ponen el I. También se oye rimbombante. O sea, Sí, Sí, se oyen bien bonitos los nombres, los apellidos ya es compuestos. mucho. ya es mucho de por sí. Rita Méndez, ¿a qué complicaciones me puedo enfrentar si cambio mi nombre o apellido y en el testamento de mis padres aparezco con el nombre anterior? Es que es muy fácil. Hay procedimientos aquí, Ajá. a la personita que está preguntando, no hay ningún problema. Sí. ¿Por qué? Porque a veces señalabas tú, soy Juanita, pero me llaman Angélica y también me conozco con esto y me tengo los nombres de soltera, los Ajá. apellidos de soltera, los apellidos de casada. Y se puede manejar un procedimiento donde se diga de identidad de la persona. Soy la misma persona, Alonso Galván que Alonso Galván y Galván, que Alonso Galván. Pero tendría que haber un documento Un que avale documento. eso. Sí, es como una información testimonial ante un juez. Ok. Se presentan 2 testigos que van a decir, sí, efectivamente, Es la misma él persona. se identifica con 3, 4, 5 nombres y es muy común. Claro, Hay que muy también lo común. hacen los notarios, ¿no? También los hacen los Me notarios. consta que fulana es la misma con el punto de MA de María o MA. María completo. Tengo juicios que personas ya mayores, sí, que tienen, es 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Sí. Esto conocida por estos 5 nombres. Movimiento de apellidos, movimiento de nombres, el apellido de casada, etcétera, etcétera. Entonces sí se puede hacer la modificación, se puede la aclaración allí. Ok. Sí, y ya es la misma persona. Perfecto. Sí. Alonso, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que te llamen si usted tiene dudas, si usted quiere cambiarse el nombre, bueno, pues hay procedimientos, pero vaya con las personas que obviamente saben hacerlo. 442-215-1011. Así es, ahí estamos a sus órdenes. 215-1011 o en Galván Nardoni, Corporativo Jurídico, estamos en redes sociales, en cualquiera de las redes aparecemos por ahí. como Galván Nardoni. Como Galván Nardoni, Corporativo Jurídico, con mucho Perfecto. gusto atenderemos todas sus dudas. y Muchísimas peticiones. Gracias, Alonso. Gracias. Bienvenido. Evelyn Galindo es especialista en nutrición y moldeo estético. Va a hablar de nutrición y emociones. Adelante. Evelyn Galindo, ya estás aquí con nosotros de nuevo. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí Muchas para platicar de las gracias. emociones y de la nutrición. ¿Nos andamos comiendo las emociones o qué pasa? Así es, mi Ara. Hoy vamos a hablar de ese vínculo que parece casi invisible, ¿no? Sí. Entre la alimentación y emociones. Cómo lo que comemos y lo que sentimos está más conectado de lo que realmente creemos, pareciera, ¿no? sí, por supuesto. Y tú que eres psicóloga no me vas a dejar mentir, ¿no? La gran mayoría Nos comemos las emociones, nos totalmente pasa, ¿no? cierto. Que sí. si estamos tristes y ahí vamos, ¿no? Por algo dulce. Ansiedad, porque depresión, la garnachita, de ¿no? todo. Si estamos enojados, si estamos en Claro. depresión, o sea. Y aquí hay un punto muy importante que tenemos que identificar, ¿no? Que nos preguntemos, ¿realmente es lo que siento, es un hambre física o es un hambre fisiológica o es un hambre emocional? Claro, realmente ¿no? es apetito, tengo ganas de que el estómago esté con alimento o que no me sienta abandonado internamente. Sí, o sea, si ya dices, ya sé que lo hago, ¿no? Sí. Ya me he cachado varias veces que lo hago, pero ¿cómo puedo identificarlo, no? ¿Cómo puedo saber si es una o si es otra? Bueno, el hambre fisiológica o el hambre física se da de a poquito, ¿no? Conforme Ok. pasa el día, por ejemplo, desayunas y en lo que a lo largo de la mañana te empieza a dar poquita hambre y dices, bueno, ya, porque ya va a llegar la hora de la comida, ¿no? Exacto. Y dices, bueno, si me traen una manzana, la misma que me como y me va a calmar el hambre, Ajá. porque realmente es un hambre física, ¿no? Un hambre fisiológica, Real. Sí. ¿no? Y que no tiene alimentos específicos, ¿no? Ok. Entonces, te comes la manzana o te traen una ensalada y dices, bueno, o sea, con esto lleno, ¿no? Ujú. Cuando es un hambre emocional, es diferente porque ahí ese tipo de hambre se da de manera repentina en muchas ocasiones, Sí. ¿no? Los famosos atracones, ¿no? Que Exactamente. llegas a necesitar el alimento más allá de una necesidad biológica, como mencionas, fisiológica, sino me urge, sientes esa Sí, urgencia esa por comer urgencia. algo. Te da un sentimiento, ¿no? Te enojas o te pones triste después de una pelea, ¿no? Sí. Y dices, ay, te vas al refri y agarras el heladito o el panecito Sí, o el claro. cafecito, ¿no?
Entonces, es un hambre que viene repentina y es un hambre que nos hace comer cierto tipo de alimentos, ¿no? Que dices, te traigo una manzana y dices, no, o sea, porque yo tengo hambre de una hamburguesa, ¿no? Hambre de donita. O tengo sed, Hambre por de pan ejemplo, dulce. de un refresquito, ¿no? Claro. Sí, Entonces, sí. así Esos antojos en realidad no es por hambre, es por un tema emocional entonces. puede ser por un tema emocional. Ok. Entonces, una vez que lo identificamos, pues podemos decir, hey, a ver, o sea, tranquila, voy a tomar algo de agua, a lo mejor voy a elegir un poquito mejor el snack para obviamente pues no salirse de... Porque del también plan, es ¿no? un hecho que cuando hacemos alguna variación en nuestra alimentación para llevar un poquito más de control, en lo que el cuerpo se adapta, vamos teniendo esas necesidades o sensaciones de, ay, porque ya estaba yo acostumbrada a comer a tal hora y ahorita estoy ajustando mi cuerpo a otra dinámica. Sí. Ahí también es natural de alguna Eso forma. sí es normal porque, digamos, eso viene de los hábitos que ya teníamos anteriormente, ¿no? Ajá. Y también de la capacidad gástrica que ya teníamos, ¿no? Si estábamos acostumbradas a comer mucho más cantidad, obviamente si tú le reduces, si ya entras a un plan de alimentación y todo, un déficit calórico, que es para a lo mejor para perder algunos kilos, dices, por supuesto que me va a dar a lo mejor un poco de hambre porque mi estómago estaba acostumbrado a recibir mucho más volumen, El ¿no? estómago es cierto que se te puede hacer chiquito o se te puede hacer grandote dependiendo de lo que estás comiendo y Sí. cuánta cantidad. Sí, Sí, real, va y sí, viene es como el real. chorrito. Sí es Sube y real, baja. Ok. sí es real. Cuando empezamos a comer en menos volumen o en menos cantidad, pues sí se reduce y cuando tú ya quieres comer como antes, ya no te cabe tanto, que es por ejemplo cuando les doy a mis pacientes su día libre, ¿no? Ajá. Después de ya un ratito en un déficit, Régimen, ajá. régimen alimentario, y les digo, bueno, hoy tómate el día libre y puedes comer lo que quieras. Entonces dices, me voy al buffet, ¿no? En la mente crees que te vas a acabar el buffet, Justo. pero en la realidad dices, ya no me cupo. Y se sirven un montón de cosas Sí. y solo se acabaron un solo plato. Y dices, ¿por qué no? O sea, ya no me... Pues porque el cuerpo se acostumbra. El cuerpo se acostumbra a lo que tú le des y lo que tú le hagas. Y pasa lo mismo con los azúcares, ¿no? Ok. Si tú estabas acostumbrada a consumir más cantidad de azúcares, pues tu cuerpo te lo va a pedir. Y poco a poco también se va a acostumbrar a no estarlo recibiendo tanto. ¿Qué es lo que debería ser lo correcto en cuanto a alimentación? 3 alimentos al día, 2 snacks, 5 alimentos. Hay diferentes formas de llevar la alimentación dependiendo de qué. Eso depende mucho de cada persona, también de sus tiempos. Yo siempre he dicho, la alimentación se debe ajustar a tu estilo de vida, no ajustarte tanto tú a un régimen alimentario, porque muchas veces si hacemos eso va a fracasar, ¿no? Porque Sí, dices, claro, no tengo y aparte el tiempo. justo, lo puedes hacer 1, 2 días, una semana y al ratito dices, Sí. no, lo siento, pero esto no lo puedo hacer. Exactamente, por ejemplo, ¿cómo le hacen los que trabajan en turnos, por ejemplo, de noche? ¿no? ¿Cómo le haces para meterles los snacks o de repente 5 o 6 comidas al día? Como es más común escuchar, ¿no? Que 3 comidas al día, tus 2 colaciones, pero no es una ley, ¿no? Ok. No es, digamos, forzoso. Yo siempre les digo, si se puede y si, por ejemplo, tú eres de temas de ansiedad, ¿no? Así de que de estar picando, de estar así, Porque luego te cachas cuando estás justo con algún estrés en el trabajo Sí. y si tienes las papitas al lado, ya valieron las papitas porque te las terminaste y al rato vas por los chicharrones Sí. y al rato, porque de alguna manera también tu mente está concentrada en algo que te esté estresando y no estás poniendo atención y foco en lo que estás comiendo. Sí. Vamos, otra vez es hambre, sería hambre Sí. emocional, ¿no? No tanto hambre fisiológica. Sí o tendríamos física. que darnos ese tiempo real para la alimentación. Sí, ahí las estrategias, ¿cómo puedes cambiar, no? Porque un hambre emocional te hace cambiar el apetito, ¿no? Sí. La cantidad que tú comes, porque además no siempre es comer de más. Hay quienes por temas emocionales no comen. Sí, ¿no? claro. No siempre el hambre emocional te va a hacer comer más cantidad, a lo mejor hasta Se te menos, revuelve el ¿no? estómago del nervio, del susto, de lo que traigas emocionalmente hablando y ya no te cupo nada. Exactamente. O también el tipo de alimentos. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué estrategias pudiéramos Sí. hacer como para mejorar eso? Puedes hacer un diario, si eso ya te está perjudicando a nivel salud, puedes hacer un diario en donde tú anotes tus alimentos y tus emociones. Y ahí vas a notar, ¿no? Ese día
si yo puse que me sentía triste o que me sentía, no sé, como depre, ¿no? Ajá. Pues ya me di cuenta que en mis alimentos puse papitas fritas, me compré un heladito y así, ¿no? Y el día que yo me sentí tranquila, que me sentí bien, que me dio tiempo de hacer todo lo que tenía que hacer, mi ejercicio y todo, pues comí más sano, ¿no? Exacto. Entonces ahí puede ser una manera de identificarlo. La otra es comer conscientemente. Ahora, ¿cuál fue la última vez que tú al comer sentiste los sabores, las texturas, ¿no? Que nos damos bien el tiempo de realmente comer. No comer porque pues ya te toca o porque pues esa es la hora y pues yo no tenía tanta hambre ni nada, pero pues esa es la hora de comer, ¿no? Entonces creo que comer también más consciente te ayuda. Exactamente. Y ahorita que tocaste ese tema, ¿qué tan real es el cumplir horarios de comida? Porque también hay veces que efectivamente a lo mejor la rutina, la dinámica, lo que sea, dices, híjole, ya ni ganas tengo de cenar, ya me quiero ir a dormir. ¿Sí hago ese esfuerzo para cenar algo y luego ya me duermo? ¿O qué tan necesario es cumplir esos horarios? Sí es importante porque también nos debemos apegar a un ciclo, ¿no? En el metabolismo, Ajá. ¿no? Y también cumplir con, pues digamos, las calorías indicadas en tu plan, ¿no? Que no va a pasar nada. Ahora, si algún día dices, ya estoy súper cansada y ya me fui a dormir, o sea, por un día a lo mejor no va a pasar nada. Pero eso sí, a lo mejor no estarlo haciendo que de no se vuelva un manera hábito. constante, Es exactamente, correcto. porque ahí sí ya te traería problemas, ¿no? Tanto si a lo mejor te sales del plan comiendo otra cosa o otras horas, o que de plano no comas por ya mejor dormirte, ¿no? Exacto. Sí sería como un equilibrio, ¿no? Entre qué tan frecuente lo haces, si es poco, pues no pasa nada, ¿no? ¿Tú recomendarías en este caso, después de hacer el diario que mencionas, que se me hace súper oportuno el que lo hagamos para conocernos de inicio, ¿no? Saber Sí. qué es lo que nos está pasando? Ya una vez llevando este diario, el poder tener un seguimiento con una nutrióloga, evidentemente, pero acompañado con algún tipo de terapia o algo en particular como para sumar el apoyo emocional. Sí, totalmente. Yo eso es lo que les recomiendo a los pacientes que yo de repente, digo, yo no soy psicóloga, pero yo pues me doy cuenta de repente en el consultorio, entonces yo digo, mejor pues lo canalizo o la canalizo pues con los expertos, ¿no? Con los Alguien que realmente tenga... sabrían manejar de fondo el contexto de por qué también estamos eligiendo ciertos alimentos, ¿no? Claro. Entonces, y que también lo decías, el cuerpo recuerda y tiene memoria y se adapta en todos los sentidos, y también este tipo de emocionalidades que llegamos a tener. En algún momento puede ser que hayamos tenido alguna historia, alguna vivencia ¿Sí? de algo agradable con el helado, algo agradable con el chocolate, y esa sensación de sentir esa satisfacción cuando estamos ahora en una situación de depresión, una situación de tristeza, pues el cuerpo busca esos sabores también para poder sentirse bien. Y volver a sentirse, ¿no? Como te sentías en ese momento. Exacto. Entonces sí, no siempre es malo, la alimentación emocional no siempre nos afecta. Puede ser a lo mejor un apapachito, ¿no? O sea, de repente si dices, ay, estoy pues medio estresada, me voy a dar un apapacho. Nada más entonces identificar que no sea siempre, Claro. ¿no? Y que no sea constante y que no se esté volviendo un hábito. Efectivamente, qué linda, Eve, de verdad mil gracias, y sobre todo el saber que podemos acudir contigo en este sentido de la nutrición, que nos vayas llevando de la mano qué es lo que necesitamos y no nada más nosotros acoplarnos a una dieta que a alguien más le sirvió. Cada quien tenemos diferentes necesidades y contigo lo podemos ver. ¿En dónde te encontramos? Estoy en el Hospital H+, me encuentran en las redes sociales, en mi clínica, en My Aesthetic Zone, con _ entre cada palabra, y pues ahí los espero en la consulta. Perfecto, 442-322-5262 está apareciendo en pantalla para nuestros amigos de televisión, y bueno, por supuesto, aquí te esperamos en próximas visitas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Qué linda, un gustazo. Oigan, y vamos a seguir hablando de salud, pero ahora para los chamacos que ya están regresando a clases, ¿qué es lo que debemos de considerar para que tengan una buena salud? Vamos del otro lado.
Consejos de salud para el regreso a clases. Mi querida doctora Paulina Olivares, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, siempre un gusto estar Bienvenida, con ustedes. Pau. Muchísimas gracias. Igual de tenerte aquí. Hay muchos aspectos que tenemos que cuidar y yo les decía al inicio del programa, estamos en la oportunidad, en un nuevo ciclo escolar, de quitar malos hábitos. Claro. Que a lo mejor toda la vida les hemos puesto las papitas de lunch y toda la vida que se duermen a las 10 de la noche. Bueno, pero podemos hacer cambios. ¿Por dónde empezar? Exacto. Sí, son muchas cosas, como dices. Y claro, cada ciclo, ahora el ciclo escolar, incluso, bueno, los que somos de familia con niños o estudiantes, pero incluso el público en general se ve afectado por el inicio a clases, ¿no? Claro, tenemos que salir más temprano porque ya se hace el trafiquerío. Nos afecta a todos. Sí. Ya volvió el tráfico Ajá. y ya volvió todo, sobre todo ya vuelven las rutinas. Cierto. Entonces, las rutinas de cierta manera, pues son buenas, nos dan estructura a chicos ya grandes, Sí. no solo a los estudiantes. Y después de casi, hubo algunos de dos meses de descanso de los niños, no, sí. no de los adultos, de verdad, bueno, fuera. Pero en cuanto a estudiantes hubo un periodo bastante largo, entonces en este periodo de verano está bien, son vacaciones, pero pues todo se desestructura, damos pues más chance a horarios, a disciplina, a alimentación, a todo lo que ya teníamos muy ordenadito. Es el momento de un relax también. Y está bien, ¿no? Está perfecto. Sí. 2 mesecitos. Muy bueno. Demasiado tiempo. Ya Son las mamás y papás necesarios. lo saben, exacto. Pero bueno, ahora ya es momento de retomar, como dices, ¿no? Entonces, ahora sí que nos vamos por partes un poquito. Son cosas muy sencillas, pero muy importantes. Entonces, número 1, bueno, como mencionabas, sobre todo en niños, tanto en edad preescolar, escolar y adolescente, o sea, de diferentes años de edad. Primaria y secundaria. Exactamente. Es muy importante cuidar lo que le llamamos la higiene del sueño. Sí. Es realmente tener una rutina muy decente de sueño. Cada familia tiene sus horarios, sus estructuras, sus maneras de que trabajan, entran, se reparten para la lleva de escuela, etcétera. Pero el chiste es tener esa estructura de cada familia, más o menos en horas, para darnos una idea Ajá. de los chiquitos. Los que son preescolar, que tomaríamos en cuenta como de 3 a 5 años, más o menos, ellos necesitarían, en teoría, más o menos, de 11 a 14 horas de sueño. Fíjate, es muchísimo. Aprox. Sí. Hay variantes, Híjole, ¿cuántos lo cumplen? pero es un parámetro para que tengamos como la idea por dónde, ¿no? Esos son los más pequeños, bueno, los de preescolar. Luego, los escolares les llamamos en medicina, son primarias, digamos, de 6 a 12, más o menos, le vamos recortando un poquito, porque ellos ya son de 10 a 13 horas, aprox igual de sueño, ¿no? Ok. Y ya los adolescentes, ya de 13 a 18, ya recortamos también un poquito más, y son como de 8 a 12 horas, ¿no? Aprox también. Entonces, estos solamente son números, ya sé que les digo, cada familia tiene sus horarios, pero sí es importante tenerlos en cuenta, pues para poner el horario de acostada y el horario de levantada, ¿no? Pero son números que nos dicen los que estudian esto que es lo necesario. No Exacto. se los inventó una familia y los sacó de la manga. Claro, es lo que está hecho ya en promedio, y aquí nos sirve porque, como se dice coloquialmente, los niños crecen cuando duermen, ¿no? Sí. Entonces, sí es cierto que la producción de hormona del crecimiento es mucho más grande o más alto en el periodo del sueño profundo. Entonces, sí tiene que ver con... Tiene lógica. Con esto, ¿no? Sí, Entonces, claro. bueno, obvio de ahí, ya dados estos parámetros, es, pues, duerme el niño y los papás también, para que Deberíamos, sí, al claro. otro día haya un rendimiento escolar, haya no tanta irritabilidad, incluso no desviar a diagnósticos de hiperactividad o de otras cosas que son la causa, la falta de sueño, ¿no? O las levantadas durante la noche, etcétera. Entonces, poner nada más atención en este aspecto, que es muy importante. Claro. En cuanto al sueño, y perdón que te interrumpa, Pau, el hecho de que tomen siestas durante el día, ¿podría sumarse a estas horas? Si es que no pudieron dormir bien de corrido y durante el día tener unas horitas adicionales. Claro, sobre todo los pequeñitos que sí todavía necesitan periodos de descanso intermedios, incluso en Exacto. guarderías o escuelas, a Tienen veces un hacen tiempo. siestas comunales o en su casa, los que los tengan en su casa, saben que de tal a tal hora duerme por lo menos 1 hora, o por decir, ¿no? O 40 minutos, o incluso más pequeñitos, hasta 2 horas. Entonces, las mamás o los papás van calculando, se pueden sumar a las horas que ya mencionamos, Ok. pero el chiste es que tengan el descanso adecuado, porque incluso, por ejemplo, para cuestiones también de memoria, o sea, todo el aprendizaje es pues en reacciones, en cosas de información, o sea, los niños tienen aprendizaje de todo tipo, ¿no? Motriz, Ajá. o sea, de todo. Pero en cuestiones de memoria y todo, también el descansar y el sueño
ayuda. Entonces van como almacenando todo lo que les vamos dando, que es bastantes cosas, ¿no? A esas edades, para que pues después ya lo hagan solos. Entonces, todo esto es pues muy importante, ¿no? La cuestión que mencionaban de la alimentación. ¿Nos la dices después del corte? Perfecto. Y así aprovechamos si tienen ustedes dudas o preguntas para que puedan hacer sus llamadas. Está usted aquí en confianza. Regresamos. Estamos de vuelta. Estamos hablando con la doctora Paulina Olivares de estos hábitos que podemos retomar, buenos hábitos que podemos retomar o tomar, porque nunca hay familias que nunca han puesto mucha atención en estos hábitos para el regreso a clases. En cuanto a sueño, ya hablamos. Ahora vamos con alimentación. Sí. ¿Qué debe comer un niño? Kinder, primaria, secundaria. Vamos de 3 a 12 años más o menos, no, a 15. Sí, más o menos, incluso hasta prepa de 15 a 18. Sí. Aquí en general lo que hay que hacer es pues incluir a toda la familia. Ya sé que se les envía un alimento para la escuela, ¿no? O sea, un lunch o un desayuno, un almuerzo, lo que sea. Pero incluso en casa, como ya empezó todos los horarios, todas las rutinas, hay gente que hasta tiene clases extraescolares, en fin, ¿no? Ya empezaron los horarios llenos. Entonces aquí lo que hay que hacer es incluir a toda la familia para que el horario de la comida también sea una comida más o menos balanceada, que tenga de todos los grupos. Los niños evidentemente de preferir, a lo mejor prefieren sabores más dulces o qué sé yo, más carbohidratos, en fin, pero ayuda muchísimo el ver que todos en la mesa están comiendo lo mismo, ¿no? Entonces Claro. el papá y la mamá y el hermano grande y todos tienen el plato con la ensalada, la carne y después sí una sopita y, ¿no? O sea, y al final un postre, una fruta, no sé, pero todos lo están haciendo. Eso por imitación es Desde mucho más chiquititos, fácil, sí, claro. mucho más fácil, porque el decirlo y el mandarles y que en la tienda no te puedes comprar las papitas y el como todo no, creo que luego no ayuda tanto. Entonces, A lo mejor no lo harán frente a ti, pero en cuanto tengan oportunidad van y se lo compran. sí, claro, y no digo que nunca en la vida vayan a comer Claro. ninguna botana ni nada, para nada, porque el prohibir luego no funciona, ¿no? O sea, Al es contrario. como inviable. Exacto. Pero en general se van haciendo estos hábitos de alimentación saludable en casa y que ya cuando tú les mandas el lunch y si es una verdura con una fruta o a lo mejor un yogurt que no tenga tanta azúcar o no sé, le vas combinando algunas cosas, les parece bien y les parece rico y ay, hoy me mandaron tal y me lo comí, o sea, súper bien, ¿no? Otra cosa importante, sobre todo con los pequeños, en los momentos que están ya en el colegio con los lunch, hay papás que, bueno, más bien niños, pero los papás son los responsables, que tienen como muchos padecimientos de alergias y de hipersensibilidades y cosas a alimentos, ¿no? Entonces hay gente que ya lo tiene muy identificado, muy conocido, incluso a lo mejor el niño ya lo llega a saber y a poder decir, pero de todas maneras, iniciando un nuevo ciclo escolar, con nuevos maestros, nuevos encargados y lo que sea, es muy importante hacer estas observaciones a los encargados que vayan a estar con los niños. notificarles, sí. Incluso en momentos de clase o en momentos de lunch o del convivio o de los alimentos, ¿no? Porque a lo mejor el niño sí lo sabe, pero se le antojó o no lo dijo o lo que sea y puede haber ahí un problema, ¿no? Alérgicos, no sé, a las nueces o a... Exacto, gluten, o algún alimento en sí. específico o alguna cosa. Incluso en muchas guarderías o colegios, cuando son más pequeños, que todavía ellos no saben decirlo bien y todo, incluso se prohíbe que compartan lunch. Entonces, tú te comes lo que te mandaron en tu casa y tú lo que te mandaron y no le puedes dar a tu compañero porque aunque sea un buen plan y el chavito le compartió su zanahoria y el otro no sabes si el niño va a tener alguna reacción o alguna cosa al Sí, alimento. claro. Entonces, es más Y fácil luego que... es un contagiadero, Pau, que... Además. Sí, claro, el de la gripita ya fue todo el grupo al rato. Exacto. Entonces ahí es más fácil que los maestros o los encargados digan cada quien por favor se come lo suyo y no se vale compartirle al compañero en cuanto acaban, entregan y tal, ¿no? En la alimentación más o menos sería eso porque es algo muy sencillo pero que se tiene que hacer diario y en plan, pues les digo, más familiar, ¿no? Otra cosa que también es muy sencilla pero es súper importante es retomar todo lo de higiene. El COVID nos enseñó bastante, entonces Sí. incluso los pequeñitos ya saben que lo del gel y que lavarse las manos y ya lo tienen muy hecho, ¿no? Ajá. Ponen la manita y en la entrada les ponen. Muy bien. En casa también hay que reforzarles, Continúa. también incluso a los más grandes, a los adolescentes que les da flojera, ya no nos hacen tanto caso, pero hay que reforzar que lo tengan muy en cuenta, que después del baño, cuando ya los chiquitos algunos ya van solos, que ellos tengan el hábito de después lavar las manos, o si no pedirle a las maestras o a alguien que ayude y que lave las manos, y
antes de los alimentos también, porque lo mismo, además de lo que ya traigan de contaminación del lugar y lo sucio, ahora sí que los gérmenes que cada uno traemos en nuestra casa y de nuestro cuerpo, pues se pasan, ¿no? Y en niños pequeños, con juguetes y con alimentos, como son mucho a llevarlos a la boca o a compartirlos y chuparlos, es un contaminadero, pero bueno. Entonces ahí lo de la lavada de manos, que es algo súper sencillo, son por lo menos 20 segundos con agua y jabón frotando las manos, las manitas del niño y las del adulto. Pero fácil, fíjate, hasta les va a fácil. hacer gracia, cuenta 20. Ándale, entonces ya el niño Porque está luego nada hasta más así 20. mojan la mano y se Y sin ya me las jabón. lavé. Entonces, exacto, esas cosas son cosas súper chiquitas que van sumando y nos van ayudando a, Claro, o sea, y estas además, cosas, ¿no? para que no se enfermen, porque a ti te deben de llegar al consultorio, me duele la panza, pues Seguro. sí, el niño está con la mascota en el suelo y no se lava las manos. Que y haga luego todo se mete a la anticuerpos, he boca. escuchado. Que déjalo que agarre y luego se ponga la mano en la boca sin problema, le va a ayudar, sí es cierto. Mira, yo creo que cada quien también depende nuestra, pues Como nuestras la casas dinámica o de nuestra, la ajá, familia. ahora sí que nuestro hábitat. Sí, porque cada quien de cada casa o de cada estancia donde vivan o lo que sea, cada familia tiene sus gérmenes propios de esa zona, de ese jardín, de esa ciudad, de esa persona. Todo va cambiando. Entonces, por eso dicen, es que el mío en mi casa agarra el perro y no le pasa nada. Y al otro, luego empezó a toser y le dio irritación en la nariz. Sí, porque cada quien, entonces no es tanto que el que tenga el perro lo agarre y se haga el anticuerpo, sino que están a su ambiente, van acostumbrando el cuerpo a así reaccionar o no ante esos antígenos o anticuerpos, ¿no? Y otra cosa muy importante, ahorita nada más para darle checada, así como le dieron checada a la lista de útiles, denle la checada a la cartilla de vacunación. Okay. Es momento de ver cuál nos falta, cuál no, si está completa, como eso se nos va y en el verano no pelamos. Muchas veces en los colegios incluso la piden o piden la copia o en guarderías, pero es muy importante, incluso ya los chavitos, los más grandes, los que les va tocando, ahí está muy fácil, es cosa de nada más leerla y tenerla al día, por favor, porque en cuanto los niños están al día también sirve para que se enfermen menos de otras cosas. Perfecto. Entonces al final Sí ayudan es buen las tip. vacunas. Sí ayudan, Claro que por favor, por favor. Por supuesto que ayudan. Doctora Paulina Olivares, me da muchísimo gusto. Si usted tiene necesidad de alguna consulta, bueno, pues que te busquen 442-186. 4545. Me pueden mandar. 186-4545. Exacto, WhatsApp al 4421-86-4545, consulta en consultorio o consulta a domicilio, niños, adultos, todos. Que eres de las pocas, bueno, no conozco a muchos, más bien nada más te conozco a ti, que haces consulta a domicilio. Esto es una maravilla. Es que me piden mucho a Claro. domicilio. Sí. Niños, personas de la tercera edad que ya no pueden salir, Claro. embarazadas, enfermos. Sí. Claro. Gente por que no supuesto. pueda manejar o transportarse, lo que sea. Perfecto. Muchas gracias, Pau Pau. Olivares, muchísimas gracias. A ustedes. Y nosotros nos vamos con Marco Paz, que ya está aquí con nosotros para platicarnos de neurociencias. Con él volvemos. Neurodesarrollo del lóbulo frontal. ¿Cómo estás, mi querido Marco Paz? Un Muy gusto contento de tenerte. estar aquí Bienvenido, con Marco. ustedes con este tema que es súper importante, el lóbulo frontal. Ya veníamos hablando de él. Así es, el programa pasado platicamos acerca del lóbulo frontal, de sus funciones. Está por la frente, ¿cierto? Sí, está exactamente donde está la frente, en la ¿Dónde parte está? de atrás. Atrás de la frente. En la Ok. parte de atrás de ahorita van a poner una imagen Sí, del lóbulo para frontal ubicarlo. para ponerlo ubicar. Tenemos dos lóbulos frontales porque tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Cada lóbulo frontal tiene funciones específicas. ¿Sí? Ok. Mucho en el hemisferio izquierdo, el lóbulo frontal izquierdo, está toda la cuestión de la ciencia, toda la cuestión del control emocional, todas estas cosas. Y en el lado derecho mucho está la imaginación, la creatividad y sobre todo la parte artística. Está en el lóbulo frontal derecho, en el hemisferio derecho. Bien, quiero empezar con esto. Comentaron ustedes al principio del programa que hoy es el Día Mundial del Suicidio. Sí. ¿Sí? La prevención. Bueno, una persona con un lóbulo frontal desarrollado tiene muy pocas probabilidades de que llegue al suicidio, salvo que sea un problema fisiológico, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos las personas se suicidan por cuestiones emocionales. ¿Cómo se desarrolla el lóbulo Ajá. frontal? ¿Cómo se desarrolla? Vamos a empezar a tocar algunos puntos que son muy importantes para desarrollar el lóbulo frontal, ¿sí? Por ejemplo,
Hay una parte genética, ¿sí? El temperamento y el carácter están en el lóbulo frontal, ¿sí? Ok. El temperamento es genético, o sea, es innato, ya lo traemos. Y el carácter lo vamos a desarrollar conforme a las experiencias que vayamos teniendo y el proceso cognitivo emocional que le demos a esas experiencias, ¿sí? Así se desarrolla el carácter. El carácter está en el lóbulo frontal. Ahorita, por ejemplo, acabo de ver esta semana una película en Netflix que se llama Perdido en la montaña. Hay una escena que a mí me impactó, esa escena. Es un chico, digo la historia muy rápido, es una familia, es un matrimonio con dos chicos que son cuates, o sea, cuates de la misma edad los dos, tienen un niño y una niña. Y entonces el papá decide llevárselos a la montaña a los cuates, ¿sí? Y al niño pequeño, con un guía. Cuando van subiendo la montaña, el niño pequeño se cansa y entonces el papá les dice a los cuates, súbanse con el guía a la montaña. Suben la montaña y cuando están ya arriba de la montaña, los dos niños se pelean, ¿sí? Se pelean entre sí, discuten muy fuerte y uno de los niños, que se llama Don, decide irse por su cuenta y bajar por su cuenta. Y ahí es donde se pierde, ¿sí? Está muy buena la película. Pero hay una escena cuando el papá le informa a la esposa que el niño está perdido, ¿sí? La esposa le dice, ¿quién de los dos se perdió? Le dice, se perdió Don. Y entonces la esposa le dice, qué bueno que fue él y no fue Brian. O sea, esa escena es impactante, ¿no? Entonces, luego ella lo explica después de la película, porque yo sé que Don se las va a ingeniar, para salir adelante. Claro. Brian no. O sea, la mamá conocía a los hijos. Y eso es parte del lóbulo frontal. Cuando yo tengo una adversidad, el lóbulo frontal me va a permitir, ¿qué? Enfrentarla y salir adelante. Está muy bueno por ese caso de la película. Por ejemplo, una de las cosas que más va a afectar al desarrollo del lóbulo frontal es un concepto que se llama el síndrome del niño consentido. Tú a un niño que le das todo, ¿sí? Que así que no lo dejas realizar esfuerzos, sino tiene todo de todo, ¿sí? Estás afectando el desarrollo de su lóbulo frontal de manera muy importante. Hace poco tengo un paciente que estoy tratando y me decía que su mamá, que es una señora de mucho dinero, decía, ¿para qué te preocupas? Si tu vida ya está asegurada. Wow. Tú no tienes que trabajar si quieres. Sí, en cuanto a dinero, pero no va a poder sobresalir si se pierde en la montaña. Claro. O a la primera adversidad se hace pedazos. Evidentemente esta persona ha tenido muchísimos problemas en su vida derivado de eso. O sea, tenemos que hacer que los chicos se esfuercen por hacer cosas. Es muy importante para el lóbulo frontal. Vamos a empezar hablando, por ejemplo, de un primer tema, que es para desarrollar el lóbulo frontal, que es el desarrollo de la conciencia del ser. ¿Qué es esto del desarrollo de la conciencia del ser? Es el conocimiento de ti mismo. En la medida en que más te conozcas, ¿sí? Mejor puedes desarrollar a tu ser. Cuerpo, mente, alma y espíritu. Y aquí estamos hablando de la mente de manera muy importante. En el momento en que yo conozca más a mi lóbulo frontal y qué tengo que hacer para fortalecer a mi lóbulo frontal, evidentemente lo voy a empoderar, ¿sí? Claro. Y muchas veces los papás, de manera errónea, como los platico, están disminuyendo la actividad de su lóbulo frontal. Una cuestión muy importante del lóbulo frontal es la autoestima, ¿sí? Las personas que tienen una gran autoestima, derivado de cómo han procesado las experiencias que han tenido en su vida, están fortaleciendo su lóbulo frontal. Recordemos que la autoestima tiene diferentes aspectos. Tiene, por ejemplo, el amor propio. El que yo me ame profundamente es parte de la autoestima, ¿sí? El que ame a mi ser, ame a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma y a mi espíritu, ¿sí? La autoadmiración, el que yo me admire a mí mismo por las cosas que hago. No por la vanidad, sino por las cosas que realmente estoy haciendo de provecho, ¿sí? Y, por ejemplo, hay una cosa muy, muy importante que es la misión del ser. Cada uno tiene una misión en esta vida. Si yo no tengo una misión, ¿sí? Ando como perdido. Y eso afecta a mi lóbulo frontal. Eso es una de las partes. Por ejemplo, otra parte que es muy importante, que yo lo trabajo mucho en las terapias, es la autorreflexión. Que tú, al término de cada día, ¿sí? Reflexiones cómo estuvo tu día, qué hiciste bien, qué hiciste mal, y qué puedes hacer mejor, ¿sí? Llevar como un diario. Así es. Esa cuestión del diario es muy importante. Ya se sabe en neurociencias, cuando uno escribe las cosas, prácticamente iluminas al cerebro.
estás iluminando a tu lóbulo frontal, ¿sí? Para tener una autorreflexión mucho más profunda, que si nada más estés así como que pensando, ¿no? Y aquí nos has dicho escribir de puño y letra, Así no es, en la con computadora. puño, no en la computadora. Porque es diferente Exactamente. el resultado. Qué buena aportación hiciste, Ok. hombre. Debe ser escrito hacia mano, ¿sí? Y hacerlo tranquilamente, reflexionando lo que escribiste. Y una vez que terminaste de escribir, pues hacer una reflexión de lo que escribiste, Sí, ¿verdad? claro. Eso es muy importante. Y eso si lo hiciéramos los chicos, si los chicos hicieran todos los días, están empoderando de manera muy importante su lóbulo frontal, ¿sí? Otra cuestión, por ejemplo, el establecimiento de valores y principios. El lóbulo frontal maneja los valores y principios, ¿sí? Recordemos que los valores es lo que rige mi conducta, ¿sí? Yo soy una persona honesta, soy una persona responsable, esos valores. Y los principios es lo que rige mi conducta con relación a mi entorno, a los demás. Soy una persona solidaria, ¿sí? Soy una persona amorosa con los demás, esos son principios. Bien. Entonces, una cuestión fundamental. Nosotros manejamos un ego emocional y un ego racional, ¿sí? El ego emocional está en el sistema límbico, en la amígdala cerebral, y el ego racional está en el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando mi hijo saca 10 de calificación? ¿Qué le decimos al hijo? Estoy orgulloso de ti, hijo. Qué bueno que sacaste. Y ahí igualito a tu padre. Así, eres igual. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? O sea, lo único que estamos haciendo ahí es alabando el ego emocional, no el ego racional. Y la calificación más allá del proceso. Así es. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Alabarlo, evidentemente, sí decirle estoy satisfecho de ti, qué bueno que sacaste un 10, pero ¿por qué te sacaste ese 10, hijo? Porque fuiste una persona responsable, fuiste una persona perseverante, te entregaste, yo vi todo lo que aportaste, cómo estabas metido para sacar ese 10. Y ahí estamos creando valores, ¿sí? Sabemos que hoy por hoy los valores en la sociedad están muy, muy deteriorados. En las noticias vemos cosas terribles que están pasando, ¿sí? Por la falta de estas cuestiones de valores y principios, ¿sí? Otra cuestión importantísima para desarrollar el lóbulo frontal es establecer límites. Los chicos deben de tener límites, ¿sí? Límites para hacer la tarea, límites para comer, límites para divertirse, para jugar, límites para ver televisión, límites para todo, ¿sí? Todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos platicando de valores, de principios, de límites, de autoestima, todo esto son, ¿qué? Redes neuronales. El lóbulo frontal está repleto, junto con todo el cerebro, de redes neuronales. Si yo creo redes neuronales de valores y principios, voy a ser una persona que actúe de manera honesta, de manera responsable ante la sociedad. Si yo no tengo valores y principios, pues a lo mejor voy a ser un pillo o lo que ustedes quieran, un abusador o todo esto. Todo esto son redes neuronales. Lo que estamos creando en el lóbulo frontal son redes neuronales. Es muy importante. Y el establecer límites también es fundamental. Si a mí en mi vida me pusieron límites, en mi infancia me pusieron límites, pues no le voy a meter a 200 kilómetros por hora en Bernardo Quintana, al coche, ¿verdad? Claro. O sea, tengo límites. No me voy a estar embriagando porque tengo límites, ¿sí? Eso es fundamental. La vez pasada, en el programa pasado, hablamos acerca de las adicciones. Exacto. De cómo las adicciones afectan al desarrollo del lóbulo frontal. Decíamos la vez pasada, el lóbulo frontal es el único órgano del cerebro que tarda en desarrollarse 25 años. ¿Sí? Y si en el proceso del neurodesarrollo del lóbulo frontal metemos las adicciones, vamos a afectar ese desarrollo. Y eso va a ser trascendente de manera negativa el resto de mi vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra cuestión que es muy importante para el lóbulo frontal, la tolerancia a la frustración. Muchos de los suicidios, por ejemplo, se debe a personas que no desarrollaron la tolerancia a la frustración y por una pequeña frustración se andan suicidando, ¿no? Hoy se habla de chicos que porque les quitaron el celular se suicidaron, ¿sí? Ahí estamos viendo justamente en dónde está el lóbulo frontal. Así es. Se ve chiquito, o sea, yo me lo imaginaba chiquito más bien, pero ocupa gran parte de nuestra Es el lóbulo más grande cabeza, del de cerebro. nuestro ¿sí? cerebro. Como vemos, ocupa más o menos el 35% Sí. de la corteza cerebral. Es lo que está en amarillo, al frente. También ocupa, en la parte entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, están las cortezas motoras, que es, por eso se llama el lóbulo frontal en total. Si no hablamos de las cortezas motoras, hablamos del lóbulo prefrontal, ¿sí? Marco, cuando hablamos de IQ, de la inteligencia,
¿tiene algún lugar donde está ubicada la inteligencia? Sí, en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal. El IQ Porque lo es que estás inteligencia diciendo- cognitiva. Ok, sí, a esa me refiero, Sí, al sí, IQ. Porque con todo lo que estás diciendo del lóbulo frontal, pues una persona que tiene desarrollado este lóbulo actúa de una manera más inteligente. Claro. Independientemente de la parte académica, de lo que Sí, pueda sí, sí. aprender, pues Claro. el IQ no tiene que ver con lo que sabes, Sí, ¿no? claro. Sino con la capacidad de aprender. Sí, se dice que la inteligencia cognitiva es, por ejemplo, un resumen de lo que es la inteligencia cognitiva, es el resolver problemas, el saber resolver La problemas. facilidad. Esa facilidad que tengas para resolver problemas. Entonces ¿no? está en el lóbulo Pero frontal. es obviamente. inteligencia cognitiva, el Sí. IQ, ¿sí? Y tenemos otro concepto muy importante que es la inteligencia emocional. Que Esa es otra, y hay que es muchísimas en donde inteligencias. el lóbulo frontal participa de manera importante. El lóbulo frontal, junto con la parte del sistema límbico, del cerebro emocional, participa de manera muy importante en la inteligencia emocional. Perdón, Por ejemplo, ¿dijiste cerebro emocional? sí, cerebro emocional. ¿Cuál es? El sistema límbico. Es el límbico. O sea, nosotros para efectos didácticos dividimos el cerebro en tres partes. Ajá. El cerebro cognitivo, ¿sí? Que es toda la corteza, que estamos viendo ahí en pantalla. Nuestro cerebro emocional, que está en el centro del cerebro, que es donde está nuestro sistema límbico. Está la amígdala cerebral, el tálamo, el hipotálamo, todos estos En ese órganos. cerebro por se, dentro. se sienten, digamos, Ahí están las emociones. Ahí se detonan las emociones. Alegría, asco, Sí, odio, rencor. todas las todos. emociones, Ok. y sobre todo en la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es el centro emocional del cerebro. ¿sí? Ok. Y se detonan emociones negativas y emociones positivas. Y eso está dentro de lo que estamos viendo, Sí, ¿no? Ahorita. en el centro del cerebro. ¿sí? Pero una parte importantísima, el lóbulo frontal va a controlar a las emociones. Si yo tengo un lóbulo frontal desarrollado, voy a poder controlar mis emociones. Si no lo tengo desarrollado, mis emociones van a hacer lo que quieran con mi vida. ¿sí? Muchas personas que estallan en ira, ¿sí? fue porque su lóbulo frontal no los pudo controlar. Entonces hay dos partes muy esenciales en el lóbulo frontal en cuanto a las emociones. Uno es el control emocional, ¿sí? El que yo me controle para no estallar en ira, para no golpear a una persona, en ese tipo de cosas. Y la otra es el autocontrol de las conductas. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen problemas de los compradores compulsivos, ¿no? Están tratando de llenar un vacío en su vida y se ponen a comprar, a comprar, a comprar. Evidentemente no tienen desarrollado su lóbulo frontal. El Cualquier lóbulo adicción que no te cualquier tipo frena, de adicción, ¿no? sí, sí, sí. El lóbulo frontal empoderado nos va a ayudar mucho a no caer en las adicciones. ¿sí? Entonces están estos dos conceptos, control emocional y autocontrol de las conductas, que también maneja el lóbulo frontal. Por ejemplo, oye, si yo soy una persona que tengo problemas de comprador compulsivo, pues voy a entrenarme, me voy a entrenar para eso. ¿Cómo me entreno? Me salgo al centro comercial, a una plaza comercial, decido visitar todas las tiendas y no comprar nada. No me llevo la cartera. Así es. Sí, qué difícil. No, me No, llevo sí, la llévate la cartera. cartera, sí, llévate la cartera. El chiste es Ay, que te para lleves la empezar, cartera. ¿no se puede sin cartera primero? El chiste es que te lleves la cartera Ok. para que te controles. O sea, tengo la posibilidad Sí, de comprar, sí. pero no Pero compro. Así estoy es, pero no decidiendo compro. no hacer. No Ok. lo voy a hacer y me voy a controlar. Ok. El caso que le pones a un niño el pastel dulce enfrente y no te lo comas. y no te lo comas hasta dentro de media hora. O sea, ese tipo de ejercicios son muy importantes. Hay un estudio muy importante que se hizo en Harvard, que se ha hablado mucho de ello, respecto a eso, ¿no? De un grupo de niños que los El de los enfrentaron dulces. a los dulces y los siguieron durante 80 años, ¿no? Los que no se comieron el dulce tuvieron una vida de éxito y los que sí se comieron el dulce tuvieron una vida problemática. Entonces, el siguiente programa vamos a seguir hablando de cuestiones, herramientas que tengo que hacer para desarrollar este lóbulo frontal, que es determinante en mi vida. Si tengo mi lóbulo frontal empoderado, voy a ser feliz, exitoso. Si no lo tengo empoderado, voy a ser una persona infeliz y voy a ser una persona mediocre. Y Así todos es. podemos Todos fortalecerlo, podemos. desarrollarlo y Acuérdense, empoderarlo. acuérdense de algo, ¿eh? El cerebro tiene una maravilla que es la neuroplasticidad cerebral. Es la maravilla del cerebro. Yo puedo tener 40 años. Si me dedico a desarrollar mi lóbulo frontal, por ejemplo, un adicto debe desarrollar su lóbulo frontal, ¿sí? De manera muy importante, porque no lo desarrolló por algunas situaciones. Entonces, el siguiente programa vamos a seguir trabajando platicando sobre este tema. Me Marco encanta. Paz, Sí. Muchas muchísimas gracias. Te agradecemos mucho y a desarrollar el lóbulo frontal. Paz en Querétaro, @yahoo.com.mx. Ahí me pueden contactar. Perfecto, Que muchísimas tengan un gracias. feliz día. Gracias, igualmente. Gracias, Nosotros Marco. vamos a hacer una pausa, pero no se vayan, todavía hay más. Estamos de vuelta.
Mónica Judith Perrusquía Rivera está con nosotros esta mañana. Ella es directora operativa de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, mejor conocida como APAC. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy Bienvenida. buenos días, gracias. Bienvenida, Mónica. ¿Qué hace APAC? ¿Qué es APAC? Mira, APAC es una organización de la sociedad civil Sí. que desde hace 24 años trabaja con personas con discapacidad aquí en el Estado. Actualmente nuestro modelo de atención se centra principalmente en la atención directa a las personas con discapacidad, a sus familias y a los procesos de inclusión en cualquier ámbito social. ¿Cuántos años tiene APAC? Ya 24 años trabajando aquí en el Estado. Nosotros pertenecemos a una red nacional en donde APAC México tiene más de 50 años ya de trabajo. Somos más o menos 20 centros afiliados en toda la República y bueno, de esa manera vamos compartiendo nuestras experiencias. Las familias, las personas que tengan algún familiar con este problema, ¿se pueden acercar a ustedes? ¿Qué pueden hacer por ellos? Claro que sí, nosotros brindamos atención a través de un centro de día en donde tenemos 2 horarios de atención, de 8 de la mañana a 12 del día y de 12 a 4. ¿Qué es lo que ofrecemos? Desde intervención temprana, es decir, prevención de discapacidad. Si de pronto cursaste con algún embarazo de alto riesgo, si tu bebé nació prematuro, si tu edad es muy joven o tu edad ya es más avanzada, si la mamá o el papá tuvo consumo de algún tipo de droga, si hay alcoholismo, si hay violencia emocional, física, psicológica, cualquier tipo, es importante acudir a intervención temprana porque todos estos factores pudiesen detonar una discapacidad. ¿Temprana no siempre, es en cuanto nace el en cuanto bebé nace 15 o días. desde antes? se No, puede a los decir? 15 días más o menos de que Ok. nace, si tú ya detectaste que hubo bajo peso, que fue prematuro, que su Apgar fue bajo o desde el embarazo la mamá cursó con alguno de estos efectos ambientales, pueden acudir una vez que nace el bebé, más o menos de los 15 días a los 3 meses. Para que sea intervención, es decir, para prevenir, debe ser antes de los 3 meses la primera evaluación. Y más o menos a la edad de que entran a preescolar, 3, 4 años, es cuando se dan de alta. El éxito en la prevención es muy alta. Entonces, la verdad es que es maravilloso saber cómo podemos prevenir que una persona curse con algún tipo de limitación en su vida solo por decir, oye, pues vamos a ver qué pasa. Porque puede no pasar nada, O sea, pero sí puede se pasar puede mucho. prevenir, no Sí. es que ya nació con parálisis y así va a ser. En el caso de la parálisis cerebral sí ya es de Sí. nacimiento, ya es una condición adquirida. Ok. Sin embargo, hay algunos otros tipos de condiciones que se pudiesen prevenir. Ya había entendido que para parálisis. No, mira, la parálisis Me hizo cerebral es ruido. 80% prevenible. La La parálisis cerebral, siempre y cuando sea antes, durante o inmediatamente después del embarazo. ¿A qué voy? La parálisis cerebral se genera, por ejemplo, por una asfixia neonatal. Cuando tú te das cuenta que el bebé no viene en una forma adecuada, que la mamá es muy estrecha, que no vas a lograr un parto natural, si tú prolongas el sufrimiento de la mamá o del bebé, puede ser que al momento del nacimiento natural el bebé se atasque en el canal de parto y entonces ahí deje de respirar y se genera la lesión en su cerebro. ¿Pudo ser prevenible? Claro, por supuesto. Si tú te das cuenta que Haces no una hay las condiciones, cesárea, haces una claro. cesárea. Otro ejemplo es algunos medicamentos que suministran a las mujeres embarazadas o que ellas deciden tomárselo como los medicamentos para el oído, por ejemplo. Algunos de ellos tienen complicaciones con el bebé, pudiesen generar algún tipo de... Entonces, bien importante que no suministre ningún medicamento sin la supervisión médica. ¿Qué otra cosa puede ser prevenible en la parálisis cerebral? Muchos de estos bebés, hoy ya no se usa mucho, pero todavía hay prácticas en donde usan los fórceps. Sí. Entonces generan un traumatismo en su Sí. cabecita y ese traumatismo genera hematomas y esos hematomas pues lo que hacen es generar una lesión en su cerebro. Que ya cada vez se usa Cada menos, vez es ¿no? menos, Claro. pero sigue usando. Entonces, la parálisis cerebral sí es prevenible, un 80%, pero no en este proceso de intervención temprana que yo te decía, porque generalmente la hipoxia, que es lo que más genera discapacidad de este Que es la tipo falta de parálisis cerebral, que es la falta de oxígeno, es al momento de nacer o inmediatamente después. Te platico casos de bebés que han nacido prematuros y no los meten a la incubadora de manera inmediata y a las 10, 12 horas tienen un paro respiratorio y ese paro respiratorio genera... El bebé nació sin ninguna complicación. Ese paro es el que genera Por la supuesto. parálisis. Entonces, si tú ves que un bebé nace prematuro, Claro. lo metes a cuidados intermedios, previenes
que una lesión se pueda generar. Que bueno, esto tiene que ver con los médicos, Por Mónica, supuesto. porque pues tú como paciente, como mamá del bebé, No lo sabes. pues, no lo sabes, No lo ¿no? Que es lo que Sí. sucede en la mayoría de los casos. Una vez que el bebé ya tiene parálisis cerebral, ¿qué hacen en APAC? Nosotros en APAC tenemos un grupo que le llamamos atención temprana. Sí. Entonces es un bebé que ya nació con una condición de discapacidad. Puede ser parálisis cerebral, síndrome de Down, alguno de los Sí. muchos síndromes que existen, que ya te lo diagnostican al momento de nacer. Lo que hacemos es atender de manera temprana a la persona, porque previenes una discapacidad múltiple o una discapacidad más severa. Ejemplo, una persona que nace con una discapacidad de parálisis cerebral y que ya la diagnosticaron. Si tú no la atiendes de manera prematura, no solo su cuerpo va a estar afectado, puede ser que tú consideres que su cerebro ya está alterado y entonces te dediques solo a trabajar el cuerpo y no hay una estimulación pedagógica. Seguramente va a tener una discapacidad intelectual que pudo haberse evitado si se hubiese estimulado, porque muchas personas con parálisis cerebral no tienen discapacidad intelectual, es solamente un problema motor, pero su cerebro funciona igual que el de cualquier otra persona. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que por la falta de estimulación sí se genera un lento aprendizaje y eso deriva en una... Entonces, ¿qué hacemos en APAC? Estimulamos de manera temprana para que todo su cuerpo vaya desarrollándose lo más regular posible. Puede ser que el cuerpo en ocasiones no responda tan rápido, incluso puede ser que nunca vaya a responder como pensamos, pero que intelectualmente logran tener de verdad primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, se casan, hacen una familia, viven solos, son exitosos, pero con las ayudas necesarias. ¿A qué me refiero con las ayudas necesarias? Necesitas que alguien te ayude con tu silla de ruedas, tienes un asistente que lo hace, pero tú te desenvuelves en la sociedad de manera individual. Necesitas apoyo porque quizá no puedes alimentarte solo, bueno, hay alguien que te ayuda a la alimentación, pero todo lo demás lo haces tú solo. Entonces, la inclusión, la independencia, tiene que ver con los apoyos que damos. Claro, y mientras a más temprana edad, mejor. Por supuesto. Van a tener un evento. Platícanos para todas las personas interesadas que se puedan acercar. Claro, mira, vamos a tener el primer Congreso Internacional de Personas con Discapacidad aquí en el Estado, los días 2, 3 y 4 de octubre. La sede es el Club de Industriales de Querétaro. Y este congreso nace por la iniciativa de una mamá que está preocupada porque su hijo tiene discapacidad y de pronto se da cuenta que ella ha generado, gracias a su posibilidad en la vida, ha generado espacios de inclusión no solo para su hijo, sino para otras personas, y de pronto dice, oye, a mí me parece que las personas no incluyen porque les falta información, porque de pronto no saben cómo acercarse a ellas, tienen una empresa y no saben cómo incluirlos, hay una escuela y no saben cómo aceptarlos, y entonces empezamos a platicar ese proyecto con esta mamá, y decimos, oye, pues ya en Querétaro se han hecho foros de discapacidad, pero nunca se ha hecho un congreso en donde traigamos expertos fuera de Querétaro. Esto va a ser el trabajar. jueves 2. Jueves 2 de octubre. ¿A qué hora? Empezamos a las 9 de la mañana. Sí. Durante el día jueves hablaremos de temas educativos, tendremos experiencias de diferentes universidades locales y nacionales en materia de inclusión, tendremos una conferencia magistral de Miguel Ángel Verdugo, que es justamente a quien ustedes están viendo en pantalla, que es un experto a nivel internacional en temas de discapacidad y que viene a Querétaro a compartirnos todo lo necesario para saber cómo atender a las personas con discapacidad. Este evento tiene como principal objetivo reunir a expertos, familias, personas que conocen y que no conocen discapacidad. Traemos cortesías para el público que te está escuchando. Para que por favor, comuníquense. Aquí con nosotros. Así es. 442-676-0293 y 0392, perdón, y algún teléfono claro, donde pueden comunicarse conmigo, contigo. Mónica Perrusquía, 4422-190372. Este es un esfuerzo de gobierno, es un esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil, la red de discapacidad está presente, es un esfuerzo de diferentes ámbitos públicos, privados y sociales, porque en Querétaro creemos que incluir hoy es convivir mañana, que es el lema de nuestro congreso. Mónica Perrusquía, muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio. Te agradecemos mucho. ¿Qué hacer este largo fin de semana, largo fin de semana y un pequeño puente que vamos a tener en los próximos días? No se vayan. Guía de
de turista aquí en Querétaro para todos aquellos que este puente van a venir de visita a Querétaro y quienes estamos aquí viviendo y vamos a tener estos días libres. Vamos a aprovecharlos para conocer un poco de lo que se vive en estas fiestas patrias. Bienvenida, Fernanda Pérez Pegueros. ¿Cómo estás? Un gusto, Fer. Hola, mucho gusto y es un placer para mí estar de aquí con ustedes y compartirles un poquito de lo que Querétaro tiene para brindar al turista y al local. Correcto. ¿Vale? Oye, y cuéntanos, porque todo arranca ya desde este viernes. Decimos, ya viene el puente y el viernes ya tenemos el pie fuera de donde estemos, de la escuela, del trabajo, queriendo conocer y saber qué se va a vivir aquí en Querétaro. Cuéntanos. Bueno, Querétaro pues es el corazón de la independencia. Sí. Y desde la primera semana de septiembre arrancamos con actividades. Primero con la obra de teatro de los insurgentes, que es muy solicitada tanto como por el local como también por el turista. Claro. El pasado domingo también tuvimos ya el inicio de los honores a la bandera, muy tradicionales. Los queremos invitar a que pues se unan a esto. El próximo viernes estaremos con una presentación muy especial. ¿Sí? Que se va a llevar a cabo a las 4:30 de la tarde, en donde también llega la cabalgata. La famosa cabalgata. Es este viernes ya. Este viernes a las 5 de la tarde. Ok. Antes de la cabalgata pues tenemos los honores a la bandera, ya posteriormente a las 5 de la tarde estarán llegando más de 200 jinetes. Oye, pero cuéntanos, para quienes a lo mejor vayan a tener familia que vengan de otros estados, ¿dónde se hace, dónde se inicia todo este proyecto en el caso de la cabalgata para estar presentes, acudir a donde se va a realizar? Damos inicio en Plaza de Armas. Ah, ok, aquí en el centro. Sí, en el centro histórico. Llegan pues estos 200 jinetes que hacen la representación de lo que hizo Ignacio Pérez a llevar este mensaje de libertad hacia Dolores, el pueblo de Dolores Hidalgo. Correcto. Y eso es este viernes en la tarde. Este ya va a estar. viernes. Las calles de aquí va a estar cerrado. Vamos a poder estar, para quienes traigamos carro, estacionarnos lugares aledaños. ¿Cómo va a estar la situación? Sí se van a estar cerrando calles, Sí. porque justo se cruzan nuestras fiestas patrias con las fiestas de la Santa Cruz. Entonces, las calles van a estar también llenas de concheros. Sí se recomienda estar pendiente de lo que diga Protección Civil, de las redes sociales del municipio, en donde se van a estar publicando el cierre de las vialidades para que tengan precaución. Y este cierre igualmente, bueno, considerarlo porque en una de esas hasta convenga mejor venir, que alguien nos dé el aventón a estacionarnos en algún otro lado, venir en transporte público, en fin, eso es importante para poder disfrutar evidentemente ya del evento como tal. Nos comentabas, el viernes la cabalgata empieza a las... La cabalgata a las 5. Ok, perfecto. Y de ahí continuamos con más festividades patrias. ¿Qué vamos a tener? Sí, los honores a la bandera se van a llevar a cabo todos los días del mes, a excepción del día 15 de septiembre, y terminan el día 28. Okay. Este pues es un evento muy importante para inculcar también a los más pequeños el amor hacia nuestros símbolos patrios. Por supuesto. También se suman varios lugares como restaurantes, hoteles, viñedos a las fiestas patrias con diferentes eventos. Tenemos la última de las vendimias y es la vendimia más mexicana, que es en Viñedos Azteca. Wow, ¿y esa cuándo va a ser? Va a ser este sábado 13 de septiembre. Ok. Ellos pues van a tener un menú especial, eventos de charrería, venta de artesanías. ¿Todavía tendrán cupo para hacer reservación? Yo creo que sí. Yo creo que sí, todavía alcanzamos. Ok. Anuado a esto, pues se suma también Puertas del Lobo, que ellos van a hacer el grito del vino. Ándale. Esto, pues ellos van a hacer una representación del grito de independencia, van a tener también su menú especial, y esto se va a llevar a cabo el día 13 y 14 de septiembre. Ok, sábado y domingo, Sábado para y poder estar domingo. ahí el fin de semana en Puerta del Lobo. Así es. El día de mañana, 11 de septiembre, también hay una comida en Casa Concheros, comida queretana, en donde también van a hacer una obra de teatro de los insurgentes. Wow, oye, Fer, es que de verdad no hay pretexto, o sea, si queremos seguir viviendo estas fiestas patrias, empezar ahora sí con ese mexicano que tenemos dentro, a disfrutar de todo lo que tiene nuestro bello Querétaro. Si van a venir familiares, igualmente, pues sumarlo a que vengan y que disfruten de todo lo que está ya programado para poder disfrutar de este septiembre aquí en Querétaro. Y si tienen alguna duda, mi querida Fer, ¿en dónde podemos acudir para que nos den todo este tipo de información para pues, tener una guía de turistas como tú?
Muchas gracias. Pues nosotros estamos en las oficinas de turismo estatal, justo a un costado de Palacio de Gobierno, en Pasteur Norte número 4. Igual tenemos ahí los números telefónicos que se los comparto, que sería el 442-238-5033. Pues la ventaja de esto es que nosotros estamos disponibles todos los días de la semana en un horario de 9 a 7 de la tarde y con todo gusto les podemos aclarar cualquier duda, alguna sugerencia que tengan para qué hacer estas fiestas patrias. Claro. Y pues ahí estamos con todo Habrá gusto actividades para adultos, para niños, para todo. Y para obviamente todo, sí, eso claro. ustedes nos dirigirán hacia Sí. dónde poder acudir. Sí, con todo gusto y para todos los gustos. Correcto. Y ahí vamos a estar muy al pendiente. Muchísimas gracias, mi querida Fer, por parte del Turismo del Estado. Para todos aquellos que ya se acercan a este puente y quieran disfrutarlo, bueno, hay que venir y disfrutarlo a lo grande. Estamos de vuelta. Por habernos sintonizado el día de hoy en radio, en televisión, vía streaming, y recordarles a cada uno de ustedes que nos pueden seguir en redes sociales. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial, Instagram, Facebook y nuestros canales de YouTube. Mi querida Ame, disfruta de este ombliguito de semana. Muchísimas gracias, Sara. Gracias, compañeros de trabajo. Javi, sabes que yo también te quiero. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Mañana, 8:30 de la mañana, seguiremos platicando muy en confianza. Así o más rápido. Hasta mañana. Gracias. Vámonos. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.